Muy buenas tardes. Nuestro invitado, como lo habíamos anunciado, es el expresidente Ernesto Samper Pizano, exsecretario general de la Unión de Estados Suramericanos UNASUR y uno de los líderes del Grupo de Puebla, un espacio de líderes, de dirigentes progresistas latinoamericanos que se reúnen para analizar los desafíos comunes y trazar iniciativas conjuntas en pos de un desarrollo integral de los pueblos latinoamericanos. Nos acompaña también un gran amigo periodista peruano, Carlos Bedoya, miembro editorial del portal Otra Mirada, que se encuentra en Lima y que ha aceptado unirse en esta entrevista con el presidente Samper. Presidente, gracias por aceptar esta invitación, un gusto saludarlo. Antes de formularle la primera pregunta, un comentario. Hasta antes del COVID-19 existía un dogma económico basado en la receta neoliberal. Ese dogma predica que el Estado es parte del problema y el mercado parte de la solución. Sin embargo, ahora que estalla la pandemia, todos los sectores económicos, sociales y políticos miran hacia el Estado pidiendo que los salve. El mercado está herido, está enfermo, casi que agonizante. ¿Cuál diría usted que es la receta política económica más propia para esta etapa? Y nuevamente, gracias por la invitación, por aceptar la invitación, presidente. Muchas gracias, Guillermo. Un cordial saludo para usted, para Carlos, para las personas que en este momento siguen esta grabación. Pues mira, yo creo que si alguna lección deja la pandemia es que no se puede prescindir del Estado, porque realmente el actor fundamental para salir de esta amenaza global, porque valga la pena decir que esta es la primera amenaza global que tienen las nuevas generaciones y las nuestras también en casi 100 años. La primera lección aprendida es que hemos encontrado que el Estado no solamente es útil, sino que es indispensable. El protagonismo que ha asumido el Estado en el tema del aislamiento, en el tema de la actualización, así sea caótica, de beneficios para los sectores informales, en la canalización de los recursos para el fortalecimiento a la carrera de los sistemas sanitarios que están totalmente desequipados, o más concretamente hacia adelante en la posibilidad de reconstruir la economía y encontrar unas fórmulas que nos permitan de alguna manera empezar a reconstruir el daño que hizo el virus, pues nos reconcilian con la idea de que el Estado es un actor fundamental, y no solamente el Estado definido en términos del gobierno ejecutivo central, sino también el Estado descentralizado a través de sus agentes territoriales. Los alcaldes que en este momento se están viviendo, por ejemplo, en Colombia, están actuando en Colombia, son alcaldes de la pandemia. Nacieron y se están criando dentro de la pandemia, pero de alguna manera ha resucitado la importancia que tienen los mandatarios regionales, alcaldes y gobernadores regionales en el manejo de crisis como la que estamos viviendo. Ahora, lo que no podemos aceptar es que después de haber pasado por lo que pasamos, volvamos a llegar a lo mismo. Creo que de este periodo de crisis tenemos que salir con unas revisiones fundamentales de conceptos, con unas propuestas distintas, y sobre todo con una que menciono para terminar esta introducción, y es que tenemos que tener una propuesta de futuro. No se nos olvide que antes de haber ocurrido la pandemia, todos los jóvenes estaban gritando en las calles pidiendo seguridad para su salud, para educación, para su futuro económico a través de las pensiones. Nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que darle una respuesta a esos jóvenes coherente con las respuestas que tenemos que darles para manejar lo que podríamos llamar la época de la pospandemia. Presidente, el Grupo de Puebla se reunió hace unas semanas virtualmente. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones que se dieron de este encuentro? Bueno, el Grupo de Puebla, que es
un grupo integrado por ciudadanos latinoamericanos reunidos alrededor de unas ideas progresistas que actúan en función de un proyecto político sin consideraciones ideológicas, y que no trata de reemplazar ningún tipo de foro, porque no somos ni representantes de partidos, ni de ONGs, ni de gobiernos. Ha venido haciendo una serie importante de formulaciones en distintos sentidos. Por ejemplo, la necesidad de encontrar un concepto que hacia adelante y de manera permanente nos permita conseguir una mayor equidad social, con propuestas como la de la renta básica universal, que sería una especie de piso para estructurar sobre ese piso las distintas propuestas, digamos, de carácter redistributivo hacia adelante. También hemos propuesto que haya una moratoria de la deuda externa de la mayor parte de los países de América Latina, que no se encuentran en situaciones, digamos, críticas en términos políticos, como podría ser el caso de Argentina. Hemos pedido que se haga una consideración de una moratoria de la deuda voluntaria y selectiva que permitiría allegar recursos cercanos a unos 200.000 millones de dólares que estamos necesitando para reconstruir la economía. No debemos olvidar que el costo de reconstruir la economía latinoamericana hacia adelante va a ser alrededor de un 5 o un 7% del PIB, lo cual nos lleva a cifras cercanas a los 400.000 o 500.000 millones de dólares. ¿De dónde van a salir esos dineros? Sí. Es lo que está proponiendo Puebla con fórmulas como esta de la moratoria de la deuda externa. Presidente, hablando de la parte más regional, que tiene que ver con el Grupo de Puebla, hace unos días una declaración de usted llegó también a Perú a través del diario peruano Gestión, donde se decía, un titular, una América Latina más desintegrada que nunca frente a la peor pandemia. Las rebotó EF y llegaron aquí. Entonces, precisamente se observa en la región las respuestas, el manejo de la pandemia con una ausencia, salvo la actitud de Cuba, que ha enviado 85 médicos al Perú y está también, entiendo, enviando a otros países, salvo esta muestra de cooperación, ayuda sur-sur. El resto de la región parece seguir la consigna de sálvese quien pueda. Usted precisamente ha sido secretario general de UNASUR y ese espacio fue muy importante, muy útil para resolver crisis políticas en la región. Lamentablemente ahora en la práctica está desmontado. Y los demás espacios de integración parecen o no servir para esto o que no se ponen operativos para esto, inoperativos o en algunos casos desmantelados, hemos visto. Entonces, hay un agotamiento de la integración regional. En todo caso, ¿por qué o cuáles son los retos en materia de integración para toda la región post-pandemia? Bueno, es una muy buena pregunta, porque lo que yo señalé a EFE y vengo repitiendo es que nunca había estado tan desintegrada América Latina como ahora. Nunca había sido tan importante la integración precisamente como ahora. Por ejemplo, el papel que hubiera podido cumplir el Instituto de Políticas Públicas en materia de salud, el ISACS, que fue el instituto que durante 10 años manejó la agenda sectorial en materia de salud pública de América del Sur, que tenía sede en en Río de Janeiro, y que de alguna manera fue un instituto que diseñó protocolos y modelos epidemiológicos no solamente para entender, sino también para atender pandemias regionales que vivimos, como fue el caso del Zika, el caso del chikungunya, el caso del dengue. En todos estos casos hubo unas respuestas concertadas de los ministros de salud de la región que de alguna manera ayudaron a pasar de una forma selectiva y organizada las crisis que ocasionaron esas pandemias, obviamente muy localizadas regionalmente. ¿Cómo hubiera sido importante en este momento
que se hubiera podido de la misma forma haber concertado los esfuerzos de los ministerios de salud de la región para atender el equipamiento en materia hospitalaria, para responder a la pandemia, para elaborar unos modelos predictivos que no fueran tan apocalípticos como algunos de los que estamos conociendo, pero tampoco tan optimistas como otros que se han conocido, para hacer un desescalamiento selectivo, para contribuir, como lo está proponiendo hoy día, lo está proponiendo en este momento el Grupo de Puebla, para que la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas a través de ella considere la vacuna como un bien de carácter universal y no un bien de apropiación comercial, para que se enriquezca por cuenta de la miseria de todos los ciudadanos del mundo una compañía farmacéutica. En fin, yo creo que este vacío que se ha sentido pues ha tenido desarrollos lamentables. Por ejemplo, sé que se trató de hacer una reunión de ministros de salud, pero vetando a unos países, cual parece ser en este momento algo absurdo, ¿no? Inaceptable, que se establezcan vetos cuando de lo que se trata es de salvar vidas. Entonces, sí, en este momento hace mucha falta un concepto de integración, y no estoy hablando de una integración como la que les gusta a algunos países que han formado una reunión que se llama Prosur, que es más pro norte que prosur, que simple y sencillamente lo que trata es de aumentar el libre comercio. No, necesitamos una integración de verdad, que integre las agendas sectoriales, que defienda a esta región como región de paz en el mundo, que asegure la continuidad democrática, que consiga la vigencia de los derechos humanos. Es decir, es un proyecto político de integración. Presidente, el año pasado, cuando se estaba discutiendo el plan de desarrollo, el ministro Carrasquilla hablaba de la intención del gobierno de vender la participación del Estado en más de 100 empresas públicas y privadas, una participación que calculaban valía $25.000 millones y que tenían, a juicio del ministro, una rentabilidad muy baja, de $4.000 millones. Esta semana arrancamos con el decreto que autoriza al Estado a comprar participaciones y acciones en empresas que pueden entrar en posible insuficiencia financiera. Hay un contrasentido. ¿El COVID cambió todo? Por supuesto, yo creo que, repito, nosotros no podemos volver a lo que estábamos. De aquí no podemos salir con otra reforma tributaria regresiva como la que se estaban viendo en la región, de quitarle impuestos a las empresas con la idea un poco absurda de que esto los iba a llevar generosamente a aumentar los niveles de generación de empleo. Tampoco, como decía Carlos, nos hemos dado cuenta en medio de esta crisis que el concepto de la cooperación internacional ha sido muy avaro, muy avaro. Cada país ha tratado de defender su propio espacio, su propio territorio. Hemos vuelto casi que a un esquema feudal, no de convivencia, sino de supervivencia. En este sentido, valdría la pena comenzar a volver a fortalecer los mecanismos de cooperación internacional y pensar en función de un nuevo modelo que tiene que partir de un reconocimiento internacional muy sencillo, y es que necesitamos, no queremos más polos hegemónicos a cargo del mundo. ¿Por qué no hacemos el intento de que haya un polo multipolar, un polo multilateral? Estamos asistiendo al final de la hegemonía norteamericana, en lo cual ha tenido buen cuidado de mostrarnos el presidente Trump. Tampoco vamos a saltar de allí a un polo que podría estar liderado por la China, que de alguna manera lo ha hecho de una forma mucho más inteligente y mucho más solidaria. Pero tenemos que pensar en revisiones fundamentales. Y una de ellas es un modelo alternativo. No podemos seguir la gente progresista hablando de que no nos gusta el modelo neoliberal si no tenemos un modelo alternativo para reemplazarlo. Y yo creo, y así lo saben los expertos, que estos momentos de crisis históricamente son los que se pueden aprovechar mejor para hacer revisiones fundamentales.
la más importante revisión que tenemos que hacer en el caso de América Latina, una revisión sobre las profundas condiciones de desigualdad que nos siguen caracterizando como no la región más pobre, pero sí la región más desigual del planeta. Así es. Así Presidente, es. y en ese aspecto, en el aspecto tributario de este nuevo modelo, también en el Grupo de Puebla, además de plantear el tema del ingreso básico, que aquí en el Perú es una campaña fuerte que está precisamente liderando Verónica Mendoza, que también es parte del Grupo de Puebla, y además del tema de la moratoria de deuda externa, que entiendo que sirve más para países como Ecuador, Argentina y otros que tienen ese problema inmediato, además de recursos. ¿Están pensando en la parte tributaria también señalar lo de la tributación, una reforma tributaria más progresiva, una tributación a la riqueza? En varios países de la región se está hablando de, es la hora de gravar a los ricos y a los más ricos. Carlos, estamos hablando, como decía anteriormente, de financiar, digamos, la reconstrucción de Estados Unidos es alrededor del 12% del Producto Interno Bruto de ese país. La reconstrucción de Alemania tuvo una generosa medida del 20%. Nosotros estamos alrededor del 10 o el 12% del PIB. Con nuestros recursos ordinarios podríamos llegar a financiar, si nos va bien, entre el 4 y el 5% de ese 12%. ¿De dónde salen los otros recursos? Primero, de préstamos del Banco Central. En una época de recesión como la que vivimos, no hay que tenerle miedo a los posibles costos inflacionarios de una medida que en términos keynesianos lo que haría sería volver a reactivar el horno siderúrgico de la demanda. Y eso se ¿Una emisión controlada? Una emisión, préstamos del Banco Central a los gobiernos para que de alguna manera se financien los programas de reconstrucción, sobre todo los programas de recuperación social. Segundo, claro que hay que hacer medidas tributarias, pero esas medidas tributarias tienen dos aspectos fundamentales. El primero, que tienen que ser medidas tributarias progresivas y no regresivas. No podemos seguir financiándonos con el impuesto al consumo. Y los ricos de estos países tienen que entender, así como en algunos casos lo han entendido haciendo unas donaciones generosas para la pandemia, que es inevitable que se establezca un impuesto a la riqueza, a través del cual la gente participe de su riqueza al resto de los ciudadanos. No puede ser que el 1% de los ricos del mundo se estén en este momento ganando lo mismo que se están ganando 3.600 millones de personas. Entonces hay que hacer una reforma que tiene un segundo aspecto y es tapar todos los huecos de la evasión, las deducciones y la corrupción, porque hacer un esfuerzo a llegar más recursos tributarios para que se los roben, para que simplemente eviten a través de cuidadosos asesores tributarios, cada quien su compromiso, me parece que no tiene ningún sentido. Y finalmente está el tema de la moratoria que quisiera aclarar. Aquí hay tres circunstancias. Una cosa es los países, los 76 países para los cuales si no hay una condonación de deuda no van a salir adelante. Entre ellos incluimos a todos los países africanos y efectivamente hay que hacer una condonación de esas deudas que tienen un valor cercano a 140.000 millones de dólares. Otra cosa muy distinta es la situación de los países de renta media o países emergentes, que es exactamente el caso de América Latina. Ahí tenemos que distinguir entre los que son los países cuyos niveles de deuda ya han llegado a un plano en el cual su solución es esencialmente política, como lo ha entendido y lo está practicando, por ejemplo, Argentina, simplemente pidiendo que si no hay un rescate absolutamente generoso, simple y sencillamente Argentina no puede pagar. Y es caso de los países, como es el caso de Perú, podría ser Colombia, Chile, en los cuales tenemos unos niveles de deuda altos, pero precisamente si se consiguiera una moratoria de un par de años o más alrededor de los intereses que se deben pagar anualmente por ese servicio de la deuda, con eso podríamos llegar en 3 años unos recursos equivalentes al 5% del Producto Interno Bruto.
por supuesto que esto no debe ser obligatorio, debe ser voluntario. Le hago un señalamiento que ha marcado José Antonio Campo, un importante economista colombiano, y es que de alguna manera, como esta crisis no coincide con lo que fue la crisis del 2008, que fue una crisis del sector financiero, los inversionistas en bonos, especialmente los fondos de pensiones, están buscando la manera de invertir en estos países y de comprar los bonos que están emitiendo algunos de los países que tienen un nivel de credibilidad relativamente solvente. Obviamente no les están dando en el Federal Reserve nada de interés, están buscando bonos. Eso no excluye, al contrario, obliga a que se haga una operación de refinanciación de la deuda externa, que es lo que ha propuesto el Grupo de Puebla conjuntamente con la renta básica y las emisiones monetarias. Guillermo, si eso se lograra, ya habríamos cambiado el modelo de desarrollo. Magnífico. Presidente, seguramente también va a ser necesario crear nuevas rentas, nuevas fuentes. En 1933, Roosevelt puso fin a la prohibición. Estaremos en el momento preciso ya necesario de crear nuevas rentas y legalizar, como usted propuso en el año 79. Mire cómo ha pasado el tiempo, la legalización de la marihuana. Estamos en un tiempo de revisar todo, Guillermo. Usted hablaba del tema de las nacionalizaciones. ¿Quién hace un año pensaba en esta región que uno podría proponer sin que lo lincharan, que el Estado tendría que recuperar el manejo de ciertos sectores? Y precisamente estamos en la crisis en que estamos en materia de salud, porque nos fuimos por el modelo chileno de privatización de la salud y nos quedamos en el peor de los mundos. Si en Colombia no se hubiera logrado, no se hubiera lanzado el CISBEN durante mi gobierno, que fue una plataforma para vincular a los sectores de estratos bajos a la salud, pues estaríamos en peores circunstancias, pero eso no quiere decir que en este momento la crisis de la salud en América Latina tiene muchísimo que ver con que el Estado abandonó el concepto de salud pública, abandonó las campañas de prevención, abandonó las campañas de vacunación, abandonó los hospitales de cuarto nivel. En fin, tenemos que hacer una reflexión sobre todos esos temas, y eso incluye también la generación de nuevas rentas y algo que tiene mucho que ver en Colombia, perdón Carlos, esta digresión colombiana, y es que nos metimos en un acuerdo de paz, uno de cuyos supuestos era que lo que nos estábamos gastando en equipamiento militar, y éramos el segundo país de América Latina en inversión militar después de Brasil, iba a bajar. Lo íbamos a poder ir escaladamente trasladando hacia la presencia social del Estado en función de la paz. Y eso no solamente no se ha dado, sino que el único presupuesto que ha crecido es el presupuesto militar. De manera que en cada país hay modalidades que implican una revisión, y tenemos que aprovechar estos momentos de transición que estaríamos comenzando a vivir, porque el virus no se va a ir, que no aparezca la vacuna. Aprovechar estos momentos de reflexión para hacer correcciones fundamentales. Presidente, vamos a pedirle a Carlos que nos confiera también otra licencia. Se ha puesto de moda el trapo rojo, pero en la ventana como llamada de auxilio, ya no como bandera política. ¿Siente usted nostalgia liberal? Pues a mí lo que me provoca es también sacar el trapo rojo a mi ventana, pero para pedir auxilio por el Partido Liberal, que está en cuidados intensivos políticos desde hace algunos años, porque perdimos nuestro norte, perdimos nuestra brújula. Ojalá esto también sirviera como reflexión para que el Partido Liberal reencuentre su camino progresista que lamentablemente abandonó. Ha estado usted muy activo, Carlos, ¿ibas a preguntar algo, perdona? Sí, solamente para terminar de mi parte y antes que se pase, en términos de correlación de fuerzas regionales, me parece muy bien la impronta, la aparición, la irrupción del Grupo Puebla o del Grupo de Puebla, que ha significado una respuesta a espacios desintegradores como el Grupo de Lima, como Prosur, que bien catalogado como Pronorte,
Entonces, en términos de correlación de fuerza, yo solamente dos precisiones que me gustaría escuchar. Usted que es tan activo en este grupo conformado por también expresidentes como José Mujica, Pepe Mujica, Rafael Correa, Dilma Rousseff, y presidentes actuales como Alberto Fernández, ¿piensan establecer algún vínculo con organizaciones sociales, con la sociedad? Y de otro lado, o preparando algún tipo de correlación de fuerza para el post-pandemia en la región. Veníamos de un giro, algunos decían hay un giro a la derecha, ese giro se equilibró con la llegada de Fernández en Argentina, de AMLO en México, de alguna manera. Entonces, para los escenarios que se vienen, dibujando un escenario progresista, ¿hay esa correlación de fuerza? ¿El Grupo Puebla quiere construir, abonar en esa construcción? Bueno, primero, Carlos, un mensaje. Quiero recoger la propuesta que hizo el Rodríguez hace muy pocos días del Perú. Manuel, ¿no? Sí, todavía. En el sentido de que todavía es tiempo de que Perú se mantenga dentro de UNASUR. No se ha concretado la salida del Perú de UNASUR, ni se ha concretado tampoco la salida de Chile y de Brasil de UNASUR. Hay simplemente unas expresiones de voluntad de los gobiernos actuales. Pero valdría la pena que, en función de lo que hemos hablado al comienzo de esta charla, los países de UNASUR reconsideraran su posición, nos encontráramos en un terreno de política regional y no en un terreno ideológico, para ver si somos capaces de reconstruir por lo menos estos mecanismos que podrían servir muchísimo en estos momentos. Lo segundo, obviamente, parte de las preocupaciones fundamentales del Grupo de Puebla son fundamentalmente tres: la preservación de América del Sur como una zona de paz en el mundo, la continuidad de la democracia que está seriamente amenazada. Menciono de paso el caso de Bolivia. Se han conocido en las últimas semanas unos estudios muy serios en los cuales se demuestra que no hubo fraude en las elecciones de Bolivia y que fue todo un montaje, inclusive denunciado ayer por un parlamentario republicano, acusando a los Estados Unidos de haber intervenido en la creación y de una manera en la complicidad con la OEA en este fraude. Luego, ojalá hubiera un pronunciamiento de los países de Prosur en función de esta ruptura democrática que se está demostrando ayer. Y en tercer lugar, la vigencia de los derechos humanos, que incluye una agenda social. Y esa agenda social obviamente está presidida por los nuevos actores. Hay nuevos actores en la política latinoamericana. Los partidos están cuestionados los congresos. Creo que la gente no quiere prescindir en sí de esos espacios democráticos, sino que sean renovados. Y renovados no solamente en términos generacionales, sino también en términos de compromisos. Y entre esos compromisos sobresalen los compromisos sociales, que son los que le interesan fundamentalmente a la sociedad civil. Por eso las propuestas que estamos trabajando en la Agenda de Puebla son unas propuestas de inclusión, unas propuestas muy audaces en términos de inclusión, como este tema de la renta universal básica, que pondría un techo por el cual se podría construir realmente unas políticas de inclusión que no fueran ni las posibilidades de universalización de cobertura de los años 80 o 90, ni tampoco quedarnos en la focalización de los años de este siglo. Presidente, gracias. Usted está muy activo en Twitter últimamente. Hace unos días le leí uno que tuvo mucha acogida, uno que decía: ahora Trump achaca las movilizaciones contra su gobierno a un plan orquestado por Maduro. Si él quiere saber quién es el responsable de lo que está pasando en su país, no tiene que buscar culpables en el Caribe o en la China. Basta con que se mire en el espejo. Bueno, ¿cómo salir de este problema, de esta crisis en Venezuela y en esta relación con Trump? Guillermo, es que hablando realmente, nunca había sido tan agresiva la política de un gobierno norteamericano frente a la región. Y no estoy haciendo chauvinismo. Ha expulsado 10 millones de migrantes, construcción de muro en México, ha subido los aranceles de los productos latinoamericanos,
se salió de los compromisos del cambio climático, que son los que van a generar el calentamiento global, una de cuyas regiones más afectadas va a ser precisamente la nuestra, con los terremotos en el Caribe y los movimientos sísmicos en la cordillera de los Andes. Ha desbaratado las relaciones, ha intervenido en la gestación de golpes, como ya veíamos en el caso de Bolivia. En el caso colombiano, usted lo sabe, por encima de todos los acuerdos de paz, su único interés es que nosotros fumiguemos los cultivos ilícitos al costo que sea para disminuir la exportación de drogas a los Estados Unidos. Ha desplegado una ofensiva militar en el Caribe contra Cuba, contra Venezuela, y ahora está legitimando la presencia de tropas extranjeras en Colombia con el mismo propósito. ¿Qué le debemos nosotros al señor Trump? Entonces no tiene ningún sentido que en este momento, con esas dificultades, nosotros adhiramos a la política de Estados Unidos, que no nos está ofreciendo absolutamente nada. Y el culpable de la crisis que se está viendo en los Estados Unidos no es el señor Maduro, que está viendo a ver cómo sale de su propia crisis y cómo combate en medio de un bloqueo económico sin tener ninguna de las ayudas que están recibiendo todos los demás países, cómo combate el mismo virus que estamos confrontando nosotros, ni tampoco la China, que lo que ha hecho es desarrollar una política de acercamiento, de solidaridad y de compromiso multilateral. El problema de la crisis norteamericana es el señor Trump, es él la crisis. Que entiendo que hubo una reunión de asesores hace un año para discutir cómo podían manejar la situación tan difícil que estaba atravesando el gobierno. Después de muchas especulaciones llegaron a la conclusión lamentable de que es verdad, de que el problema era Trump, es decir, no había que echarle la culpa ni buscar la culpa en ninguna parte. Y tienen sobre sus espaldas ya 120,000 muertos en la pandemia, y sigue insistiendo en medidas que están quebrando a las empresas norteamericanas. Entonces, no hay que buscar el ahogado río arriba. Y ahora que me dice de río, también lo he visto muy ambientalista, presidente. Te quiero hacer una pregunta que va a ser de mucho interés en el departamento del Tolima. Es un departamento de una gran potencia hídrica. Hay cantidad de proyectos mineros en el Tolima. ¿Qué opina usted de la minería de cielo abierto en los ríos, por ejemplo? No, es decir, mira, si nosotros tenemos algo que registrar de lo que está pasando con la pandemia, es que nos adelantaron el futuro. El futuro es ya. Nosotros no podemos ponerle plazo a los compromisos del calentamiento global. No podemos dejar a un lado el tema de la seguridad alimentaria, que va a afectar a los 30 millones de nuevos pobres que va a tener América Latina después de la pandemia. Nosotros tenemos que comprometernos en el tema de la defensa de los ecosistemas. Eso no es que se lo debamos a las generaciones que van detrás de nosotros, es que o enfrentamos ya el futuro que se hizo presente en los términos de Harari, o simple y sencillamente el mundo va a colapsar. Por eso me he vuelto animalista, porque creo que realmente el tratamiento que le estamos dando nosotros a los temas medioambientales supera el concepto, el viejo concepto que nos enseñaron a nosotros del conservacionismo e inclusive de la sostenibilidad, que se suponía que era el concepto moderno, para llegar a la necesidad de una transición ecológica en la cual está incluida la protección de todas las fuentes de agua potable, independientemente de cualquier interés económico, la preservación de las pocas especies que hemos dejado vivas, sobre todo cambios nutricionales para orientarlos hacia unos sistemas más basados en las proteínas vegetales que en las proteínas animales. Es toda una nueva transición. Pues es de celebrar esto, presidente. Bueno, yo quiero agradecerle, charlar con usted es un deleite. Tengo muchísimos temas en el tintero. Quisiera que hubiéramos podido hablar de paz, del proceso de paz, de las posibilidades de paz con el ELN, etcétera, etcétera.
Y tengo que transmitirle un mensaje que acaba de llegar aquí de un grupo de hondanos. Me dicen que están muy reconocidos con usted por el apoyo que usted le brindó a Honda con la ley Palacio Rudas, que tuvo bien impulsar en asocio de algunos tolimenses. Uno de ellos, lamentablemente, que ya se nos fue, un gran amigo, Yesid Castaño, que sé que fue una persona muy cercana a sus afectos. Qué grato, Guillermo, terminar este encuentro con Carlos y contigo, pues recordando una figura como Alfonso Palacio Rudas, que fue uno de las luces que hubo en el país durante muchísimos años. Sus frases todavía nos siguen golpeando como destellos de sabiduría, de que no hay que tragar entero, de que hay que defender la moneda sana, en fin, esas lecciones de sabiduría que nos dio. Y por supuesto recordar amigos como Yesid Castaño, pero que nos puso a los dos el apodo de sombrero, que fue una persona que vivió y sintió el Tolima en el alma y que nos enseñó a muchos a querer el Tolima como lo queremos, Carlos, que es un departamento en el cual se han forjado las grandes Lo conoce empresas. Ampliamente porque tiene vínculos también con el Tolima. Ah, bueno, pues entonces ya le hablo a tolimenses de que el que quiera saber para dónde va el país, que vaya a comerse una lechona en el Tolima. Una lechona de Tolima, claro. Bueno, presidente, muchas gracias. Lo único que le digo es que la frase que el futuro llama me suena un poco gavilista, pero bueno. No, es que el futuro de Gaviria era hacia adelante, el mío es ya. Claro, muchas gracias. Nos quedamos con eso. Muchas gracias a Carlos, muchas gracias, presidente. Gracias a todos los que nos han acompañado. Dentro de 8 días, el nuevo próximo invitado, el exministro Juan Carlos Echeverri. Gracias a todos, feliz tarde y gracias al Nuevo Día por acoger estas entrevistas.